puede ser que de manera ilegal o que algún accidente, ahorita llegamos a ese tema, puede llegar el transgénico a la tortilla, pero no directamente. Entonces, México, si se siembra maíz transgénico y se contagia, o si los transgenes llegan a los maíces que comemos, pues entonces seríamos el primer país del mundo que el 40% de nuestra alimentación sería a base de transgénicos. El primero, porque los demás no comen. O sea, hay 4 productos transgénicos en el mundo que han tenido comercialización grande. O sea, han hecho pruebas hasta con árboles. Están debatiendo si empiezan los salmones transgénicos o no. Sería el primer animal transgénico. Se autorizó el año pasado para Estados Unidos, después lo prohibieron y están ahí en la batalla legal de si se autoriza el salmón transgénico. Sería apenas el primero a comercialización como animal. Pero como planta solo hay 4 que pegan comercialmente, que es el trigo, el maíz, la soya, la canola y me falta uno, y el algodón. Así es, y el algodón. Y como verán, ninguno se come, salvo los mexicanos, el maíz, ¿no? Todos los demás son forrajeros o son industrializados. Entonces, por eso nos convertiríamos en el primer país que se come los transgénicos. Durante el juicio, me voy a saltar una parte para que vean esto, qué tan importante es. Durante el juicio, el procedimiento habla de una conciliación, donde las partes se sientan y buscan llegar a un acuerdo para que ya no nos estemos peleando ahí en los tribunales. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Entonces el juez nos llama y nos sienta en un salón y vamos a discutir. Y entonces fuimos a la conciliación. Celebró a finales de 2015 esa conciliación. Y entonces esta información que les doy, pues la expuse ahí en la audiencia de conciliación y les dije, oye, la producción en Estados Unidos es muchas veces más grande que la producción en México. O sea, ustedes tienen un gran negocio, o sea, venden muchísimo más allá que acá. ¿Por qué quieren traer su tecnología a México? ¿Para qué? ¿Qué negocio quieren hacer? Si ustedes nos dicen en qué consiste su negocio, no lo entendemos. O sea, si su negocio es tan grande y quieren un poquito más y están aquí en un juicio y pidiendo recursos y está muy complicado esto, ¿por qué insisten tanto? Si México es tan chiquita la producción en comparación con lo que ustedes producen allá en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, que también son grandes productores de maíz transgénico, ¿por qué México? O sea, no se compara la tierra cultivable de México con las tierras cultivables de sus países. Y no supieron responder. No explican qué quieren. Empezaron los abogados a titubear, porque obviamente van los representantes legales a esa audiencia, y un señor mayor que estaba sentado atrás de ellos, que aparentemente no es mexicano, según me decían, a nosotros nos acompañaron 6 organizaciones sociales, representantes de 6 organizaciones sociales, y estaban sentados de mi lado, de un lado nosotros, de otro lado la industria, y el juez ahí enfrente, y el gobierno pues del lado de la industria, ¿verdad? Ya saben eso. No se los tengo que platicar, cada 15 días aquí se los platican. Entonces, estábamos así sentados y me decían las compañeras y el compañero que fueron a la audiencia, me decían, es que el señor que estaba atrás les dijo que se callaran, que ya no te respondieran nada más, y porque evidentemente era un asunto muy difícil, porque nosotros tenemos la postura de que no se siembre nada, porque es como un embarazo. O sea, no se puede decir, ay, que me embaracen la mitad del 40% de embarazo voy a aceptar, ¿no? Eso no se puede. O sea, no puedo aceptar el 40% de transgénico, pero sí decíamos, bueno, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué quieres hacer en México? Y eso no quisieron entrar. Entonces, ¿qué hay detrás? Bueno, el transgénico tiene una
característica. Ustedes han visto cómo el ganado lleva una marca, o sea, cómo le ponen bueno, no sé si lo sigan haciendo así, pero todo ganado se puede marcar, sellar, y eso implica una propiedad, un negocio, una normatividad, todo eso implica. Bueno, a las plantas transgénicas les pasa igual, porque cada célula de la planta, y hay miles de millones de células en cada planta, trae en su ADN la marquita, el gen, el transgen insertado, y su descendencia también. O sea, si eso se reproduce y tiene descendencia, pues también van a traer esa marquita. Entonces, y tiene dueño, tiene copyright o propiedad privada. Entonces, esa es una ventaja. ¿Cómo hacen un transgénico? ¿O qué es un transgénico? Bueno, lo que hacen es que toman un ADN de otro ser o de otra especie y lo insertan en el ADN de la planta, es decir, o del receptor, puede ser hasta salmón, ¿no? Al salmón lo que le hacían, por ejemplo, lo que quieren comercializar con ese salmón es que que en 6 meses crezca a su tamaño normal, porque tarda 2 años. Y entonces aceleran el crecimiento para que sea más barato. O sea, para ganar dinero, ¿no? Para la producción es más rápido si produzco en 6 meses que en 2 años. Entonces, lo que hacen es insertar un gen con una característica que están buscando. Y esa es la palabra, que están buscando, porque ni siquiera la encuentran a ciencia cierta. Tienen que cortar en la cadena de ADN dentro de la célula, tienen que cortar y le disparan un paquete, ni siquiera es solo el transgen. Yo no soy biotecnólogo, ni biólogo, ni nada de eso, pero pues estas cosas sí las tengo que saber para el juicio, ¿no? Y se las podrán explicar mejor a ustedes, pero este paquete trae el transgen, o sea, el gen de otra especie, una bacteria, un virus, y lo disparan unos me explican que con plata, y otros que hay 2 técnicas, una es con plata y la otra es creo que inyectado o algo así, y cae en la cadena de ADN y ahí se acomoda. La idea es que con eso modifiquen el comportamiento, la naturaleza de la planta. A mí una explicación que me gusta mucho es que dicen, bueno, es como si agarraran un libro escrito en chino y ven una figurita, una letra o una palabra, y se la quitan y le ponen otra que les gusta más, porque se ve mejor. ¿Cuál es el impacto que producen en el texto? ¿Quién sabe? Porque no saben chino. Y eso es lo que están haciendo con la información genética. No saben ADN. O sea, los científicos en realidad no saben cómo se comporta. En esta foto que escogieron se ve que hay varios tipos de maíces que está cargando una compañera que además es del sur de la Ciudad de México, porque sí hay campo en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Cada una de estas es una raza de maíz. En México, con toda esta evolución que les contaba, hay 53 razas de maíz. Bueno, los genetistas han encontrado que razas distintas tienen el mismo ADN, idéntico ADN, y ellos esperaban que fuera otra composición su ADN, su cadena de ADN, y al irla descifrando encuentran que es la misma. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es el ADN lo que da las características raciales. Hay otros que dicen que las razas no existen y que son expresiones, como fotografías del momento, de un ser vivo. Entonces, que no existen las razas, sino que lo que existen son expresiones más o menos homogéneas por más o menos un periodo de tiempo. Pero el caso es, en las dos hipótesis, es que no puedes controlar, no por modificar el ADN vas a lograr lo que quieres. No sé si me explico lo que les quiero decir. O sea, al insertar el ADN puedes obtener algo o no.
porque no es la clave el ADN del comportamiento de la planta, o sea, si es grande, chica, si resiste, por ejemplo, no les di unas características muy importantes. La planta del maíz es la única que se cultiva a gran escala en nivel del mar y hasta casi 3.000 metros de altura. O sea, no hay en el mundo una planta con esa versatilidad y que soporta poca precipitación pluvial y mucha precipitación pluvial. Por ejemplo, en Yucatán, en la península de Yucatán, es difícil cultivar porque casi no hay suelo, es un suelo diferente, y hay razas de maíz que se dan ahí, que en las grietas, y que su tipo de raíz se adapta a esa zona. Entonces la diversidad de maíces es muy grande. Y si hablamos de teosinte, pues es más grande. O sea, otro ejemplo que ponen es, han visto estos máquinas de chicles, que son las pelotitas de chicle, y que les metes dicen que la diversidad es tener muchos chicles de colores, que tú sacas uno y ese es tu maíz, y que toda la diversidad de genética de 20 millones de años está en el teosinte. Y los maíces tienen una diversidad genética de 10.000 años, bueno, 8.000, 7.000, 10.000, ahí también hay discusión. Miles de años, vamos a ponerle 7.000 años para que no haya pierde. ¿Qué significa tener una diversidad genética de 7.000 años? Que esa planta ha sobrevivido 7.000 años de climas distintos, de cambios climáticos. Y el teosinte, pues más, millones de años, ha vivido en este planeta con más cambios climáticos todavía que el maíz. Entonces, esa riqueza está en la memoria genética de cada maíz. Si tú alteras esa genética, pues pierdes esa herencia, porque la alteras, les digo, les metes un virus y le metes una bacteria para que pegue. Es como para volver a hacer la cadena de ADN y ya que se pueda hacer un ser, una prueba. Por eso los transgénicos se llaman eventos. Se ponen ahí a buscar más en internet, son eventos porque los científicos tienen que hacer un evento donde estudian si este transgen que le pusieron puede darse y cultivarse en una zona determinada, entonces por eso lo llaman eventos. Bueno, esta característica de los transgénicos es rentable, pero no rentable en términos de que produzca más. Si ustedes analizan la producción de Europa en los últimos 30 años, donde en Europa no han permitido los transgénicos, la comparan con la producción de Estados Unidos, que básicamente es transgénica, verán que se mantienen igual. O sea, su crecimiento de producción, unos dicen que ha crecido un poquito más Europa, pero como medio punto porcentual más en 30 años. En realidad es que van igual, la producción de Estados Unidos y la producción de Europa. Eso quiere decir que no producen más los transgénicos. O sea, sí, pero sí te da rentabilidad como empresa porque traes la patente, porque tú vendes tus productos y tú, además, la mayoría de los transgénicos que se comercializan, su función es que utilices un herbicida. ¿Cuál herbicida? Pues el de la misma empresa. O sea, lo único que tienen esas plantas es que no se mueren ante el herbicida, entonces les permite en una avioneta asperjar y tirar el herbicida que mata todo, o sea, todas las plantas que están ahí alrededor, los quelites. Otra afectación, por ejemplo, para México, que comemos tantas plantas silvestres. Bueno, aquí el sistema transgénico es que asperjas, matas todas las plantas, solo sobrevive tu transgénico, ¿no? Y el ahorro, el negocio, es que no hay labranza, o sea, menos empleo en el campo. Y el problema es que al asperjar, todas las comunidades aledañas, pues, sufren consecuencias. En Argentina se dice que ahí siembran muchísima soya transgénica. Dicen que el 70% del campo cultivable de Argentina es soya y transgénica. Y allá hay estudios, también es muy fácil que los vean en internet, cómo ha habido consecuencias
de distinto tipo de salud, o sea, gente que muere de cáncer, malformaciones, manchas en la piel, deficiencias, pues malformaciones, ¿no? Todo está documentado. Lo que no permite la industria es que se establezca la relación entre el herbicida y la enfermedad. Pero los pueblos, ¿quién tiene estas enfermedades en Argentina? Son los pueblos donde se asperja, donde pasan las avionetas, los que tienen esto. Hace poco un médico que documentó todo esto fue a Holanda a exponerlo, y cuando regresó ya lo habían corrido de su universidad. Entonces nos movimos en todo el mundo, mandamos correos, cartas en todo el mundo, porque es toda una red mundial que nos oponemos a los transgénicos, y ya lo volvieron a contratar al señor, ¿no? Pero hasta en las universidades se meten, o sea, tienen el poder. Bueno, entonces en México no se había permitido, llegan los finales de los 80s, y algunos científicos del gobierno sí se pusieron las pilas y dijeron: no podemos sembrar maíz transgénico gringo aquí. ¿Por qué? Porque somos centro de origen, porque tenemos los teosimples, porque tenemos las razas nativas, y porque aquí los campesinos no compran, bueno, muchos sí, pero todavía muchos campesinos no compran las semillas, sino que producen sus propias semillas y las intercambian. Entonces eso no va a poder funcionar. El transgénico va a llegar a todo el país y se va a perder el centro de origen. Es como contaminar un río o contaminar la fuente del río, el manantial de donde sale el río. O sea, nosotros, de aquí sale el maíz para el mundo. Contamina el teosimple, se contagia el teosimple, pues se contagió todo, ¿no? Entonces los mexicanos, del gobierno dijeron: no, moratoria. Y de 1900, vamos a ver, de finales de los 90, 1997, 98 a 2009 no se permitió la siembra, porque decían los científicos mexicanos. En 2005, con una ley que impulsó Calderón, se legalizaron los transgénicos, se legalizó la siembra de transgénicos, y para 2009 se empezaron a hacer siembras de carácter experimental. Se autorizaron 100 y tantos experimentos en el campo, de 1 hectárea cada uno de estos, y después para 2011 se autorizaron siembra piloto. La más grande fue de 30 hectáreas. Para 2012, 2013, la agroindustria, Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y Pioneer DuPont, que son las empresas que tenemos hoy demandadas, solicitaron cerca de 10 millones de hectáreas para sembrar maíz transgénico. Viene el cambio de gobierno, ya hasta con canción nos explicaron cómo estuvo ese cambio de gobierno, todo lo que pasó, de 2012, y para 2013, toma posesión a final de 2012, y para 2013 estaban ya listos los permisos. Se hace una consulta por internet para dar estos permisos, pero es una consulta que no tiene... tu opinión no puede significar que les nieguen el permiso, y no puedes apelar. Entonces es una tomada de pelo esa consulta por internet que hacen. Ya había pasado la consulta, y pues con un grupo de científicos, de campesinos, hay varios poblanos, porque esto ¿qué tiene que ver Puebla con todo esto, verdad? Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Entró la Tosepan, entró el grupo de Amaranto, allá del Tehuacán, del sur, y de Agua, este grupo de alternativas, también los compañeros ¿de dónde es el Café Colibrí? De Huitzilan, entraron algunos compañeros de Huitzilan, compañero Aco, y algunos de Puebla, ¿no? Ahí obviamente hay gente de Tlaxcala, están los mieleros de Yucatán, de Chiapas también, que firmaron la demanda. Es muy amplia la colectividad, están los científicos, están Jesús Rodríguez, los artistas también, firmaron varios organizaciones, y le pedimos a los jueces que no siembren esto, ¿no? Le dijimos: ¿sabes qué? Antes de que se permite esta siembra,
permítanos demostrarte que se va a dispersar. Que si se siembran millones de hectáreas, se va a dispersar y va a llegar al maíz nativo, a las razas de maíz nativo, y va a haber presencia en los maíces silvestres, o mejor conocidos como teocintle o tripsáculo. Es que ese es otro antecedente o ancestro. Bueno, que están en estas tierras, ¿no? Entonces nos juntamos, hicimos esta demanda, y bueno, la verdad es que presentamos la demanda y son tan locos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se defienda al maíz si el maíz no tiene derechos, ¿no? Pues esto, ¿qué? O sea, no estás peleando ni tu libertad, no estás peleando tu físico, no estás peleando tu patrimonio económico, y que nos desechan, ¿no? Me acuerdo que fui al juzgado, les dije quiero que el juez reciba a los científicos para que les explique la importancia de este asunto. Entonces desechan la demanda, entonces tuvimos que ir a la apelación. O sea, lo primero que recibimos, o sea, no pasaba ni una semana de juicio, ya no procedía nuestra demanda. Entonces fuimos al tribunal de apelación, y como el procedimiento de apelación no puede ser en menos de una semana, pues tuvimos la oportunidad de meternos en la agenda del magistrado e ir a visitarlo en audiencia. Además las apelaciones tienen su procedimiento de audiencia. Entonces estuvimos ahí en la audiencia y explicamos con los científicos la importancia del asunto. Y ya fue este magistrado el que dio la orden de que sí existen derechos del colectivo. ¿Qué son esos derechos del colectivo? A partir de 2010, antes de 2010 eso no existía en nuestro sistema jurídico. Una persona puede representar a otra en los derechos colectivos de los dos. Me explico. Antes de 2010 nosotros teníamos derecho a estar aquí y respirar el aire que estaba aquí. Pues sí, pero si alguien nos contaminaba ese aire o nos causaba un daño en ese aire, una enfermedad que nos dispersara por el aire, ¿podíamos uno de nosotros ir a defender a todos los que estamos aquí? No. Tenía que haber un representante legal que en este caso, pues como no hay propiedad del aire, pues tendría que haber sido un representante gubernamental el que nos defendiera de esa contaminación. Con la reforma de 2010 ya se puede. Entonces por eso es que este grupo de 53 personas representamos a todos los que comemos maíz en el país. Entonces eso es lo que no le cabía al juez al principio. ¿Cómo puedes venir a presentar una demanda? Por eso dice aquí el debate nacional. ¿Cómo pueden con 50 firmas venir a decir que representan a todos los que comen tortilla en México? Bueno, es que no conoces la nueva ley. La nueva ley permite que a nombre que un afectado pueda, bueno, en este caso 30. ¿Por qué 30? Así dice la ley. Es muy absurdo, pero dice que son 30. O sea, para la demanda de la margarita, que aquí muchos conocen, son 6,000 afectados, 30. Para la demanda del maíz son 120 millones de afectados, 30. Así dice la ley. Yo creo que podría ser uno, no tendría que ser tanto, pero bueno, 30. El caso es que firmamos 50 esa demanda y el juez admite. Y para septiembre de 2013 da una orden que pues yo la comparo como la que dio el juez, que también ya nos hablaron aquí hasta en canción, este juez de Seattle, si no me equivoco, que le dijo a Trump, tu orden ejecutiva o tu decreto no va, y yo solito juez la paro en todos Estados Unidos. Pues en 2013 un juez le dijo así al gobierno: ¿sabes qué, gobierno? Tu idea de sembrar transgénicos con esta industria no va, bueno, de maíz, transgénicos de maíz, porque el algodón ya está sembrado, se sembró en el norte y ya llegó al sur, es otra historia, pero no me quiero detener mucho en el algodón. Entonces el maíz no lo siembras en ninguna parte del país. ¿Por qué? Porque digo yo como juez, obviamente con base en la ley, en un procedimiento, todo conforme a la ley, y desde el 17 de septiembre de 2013 hasta la fecha, el Poder Judicial le ha dicho al Poder Ejecutivo que no puede autorizar la siembra de maíz transgénico en todo el país.
Pues eso no se puede. ¿Quién creen que fue el primero en impugnar? El gobierno federal. Con 2 apelaciones rapidito llegó el gobierno federal e impugnó. Dijo, no tienes competencia, pues aquí el que manda soy yo, el que manda es el gobierno. Lo mismito que Trump, eso sí, no sé si vieron ahí las entrevistas de Carmen a los abogados de migración allá en Estados Unidos. Lo mismito, decía, no puede el juez meterse en migración, aquí lo ordena el Ejecutivo, le toca a la administración de Estados Unidos, le toca lo mismo, es el mismo argumento del gobierno, esto le toca al gobierno, la ley dice que le toca, sí, momento, pero es un sistema republicano, un sistema democrático, hay 3 poderes, y si se están violando derechos, pues claro que puede intervenir un juez, y claro que puede suspender la hacienda. Ahora, no es esa misma orden, la de septiembre. Ahorita estamos con una de, pues, yo diría que la de octubre de 2016 es la que está vigente, porque nos las han tirado y la hemos levantado. Hay unas 3 noches que hemos dormido sin protección en este país, pero todas las demás noches del 17 de septiembre para acá ha habido protección legal, protección legal. Ya otra cosa es que sí siembre ilegalmente. Bueno, ¿cuál es el riesgo? O sea, porque ¿cómo es que sin juicio, sin que se haya llevado a cabo el juicio, el juez para la siembra? Porque hay un riesgo. Me explico. Si digamos que algún gobernante de estos gobernantes democráticos que tenemos hoy en día en México ordenara una medida, pues que a la gente le gustara, por ejemplo, que mandaran fusilar a un activista, por ejemplo, pues antes de que, y uno mete un amparo, por ejemplo, un recurso para defenderse, pues antes de que se lleve a cabo ese juicio tiene que haber una orden de que no lo fusilen, porque si lo fusilan, pues entonces ya para qué quiere su juicio, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Si los jueces no detienen la siembra, pues ya para qué queremos la siembra. O sea, ya para qué queremos el juicio si ya va a estar sembrado y ya habrá llegado el transgénico a los maíces nativos. Entonces lo mismo, así de sencillo, le pedimos este asunto. Claro, les digo que vinieron las 2 apelaciones, pero después vinieron muchos recursos más. En la actualidad se han presentado un total de 26 juicios de amparo en contra de la suspensión de siembra. De esos 26 juicios, 4 son del gobierno federal y los otros 22 son de la industria. Ya les ganamos 22 ya en todas las instancias, incidentes, suspensiones, revisiones, quejas, reclamaciones, hasta competencias, porque por ahí veo a compañeros abogados por allá atrás, declinatorias, inhibitorias, todo les hemos ya todos quedan 4